Buenos días, me llamo Fabián y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre claves para aprender a amarse a uno mismo. Bien, en primer lugar me gustaría hacer un poquito de introducción. La archiconocida autoestima. No voy a dar una definición sobre la autoestima porque no tendría ningún sentido. Al final la autoestima tiene mucho más que ver con cómo la percibimos cada uno de nosotros, qué es autoestima para cada uno de nosotros, y no tendría sentido dar una especie de definición universal. Al final lo que significa para mí la autoestima puede que no sea lo mismo para ti, o cómo tú percibas cómo tiene que ser la autoestima para ti. Entonces vamos a centrarnos básicamente en darle ese toque psicológico que nos gusta tanto, y vamos a ver si somos capaces de dilucidar una serie de conceptos en torno a los cuales gira la autoestima. Bien, al final la autoestima no deja de ser como si fuera como una especie de imagen en la que estamos mirándonos enfrente del espejo. Básicamente, para mí, la autoestima tiene mucho más que ver con el hecho de ir quitando cosas de nuestra vida que nos hacen daño, y no tanto en poner cosas positivas. Me explico. Puede que llegue un punto de tu vida en el que te sientas mal, en el que no te sientas valorado, en el que sientes que tienes relaciones de pareja que no te llenan. Puede que no le encuentres placer ni siquiera al trabajo o tus hobbies. Puede ser que la raíz esté en esa autoestima. Es decir, muchas veces permitimos de manera consciente, aunque no queramos verlo, cosas que están dañando sistemática y constantemente nuestra autoestima. Ejemplo práctico. ¿Cómo nos sentimos cuando quedamos con esa amiga o con ese amigo que lo único que hace es hablar de sí mismo o hablar de sí misma, pero nunca nos escucha, pero nunca siente verdadero interés por nosotros, y cuando habla nos critica abiertamente o nos hace sentir mal? Y luego volvemos a casa y sentimos que después de esa quedada que nosotros esperábamos con ilusión para desahogarnos, para charlar, para echarnos unas risas, volvemos mal. Volvemos sintiéndonos vejados, volvemos sintiéndonos vilipendiados. Puede ser que sea una amistad que estemos nutriendo desde hace mucho tiempo. Puede ser que nuestro trabajo nos ayude a pagar las facturas y sea el mismo trabajo que llevamos haciendo muchos años, pero quizás en ese trabajo tenemos algún compañero o compañera, o nuestro jefe o nuestra jefa, y se comportan de mala manera con nosotros y nos hacen sentir mal y nos humillan, y etcétera, etcétera, etcétera. Puede que la relación con nuestra pareja esté dañada desde hace tiempo y que cuando discutimos lo único que hacemos es echarnos mierda en la cara. Todos esos factores obviamente contribuyen a nuestra mala autoestima y al hecho de que nos sintamos mal con nosotros mismos. El mismo hecho de que no encontremos placer ni goce en las cosas que hacemos, y que al final llega un punto en el que vivimos y actuamos por inercia, y que simplemente ponemos el piloto automático y hacemos lo que se supone que tenemos que hacer, pero al final realmente no estamos presentes. Es un bucle de insatisfacción, de anodinia, un bucle de tristeza, de rencor. Entonces, muchas veces para conseguir, y ahora es cuando vamos a ver un poco las claves para conseguir una buena autoestima,
Muchas veces para conseguir una buena autoestima y estar a gusto con nosotros mismos, antes de empezar a añadir cosas positivas a nuestra realidad, un buen punto de partida sería eliminar de raíz esas cosas negativas que tenemos en nuestra vida. Si esa amistad no nos llena, por mucho que tengamos apego y queramos mucho y tal, no nos está haciendo bien. No está contribuyendo a nuestro bienestar. No está sumando, sino que está restando. Entonces, puede ser una decisión difícil, pero en el momento en el que nos deshagamos de esa amistad, iremos comprobando paulatinamente de que empezaremos a elegir mejor a nuestras amistades. Empezaremos a darnos cuenta y a valorar que realmente nuestro tiempo en este mundo es limitado y que merece mucho más la pena gastar ese tiempo en personas que realmente sí nos valoran, en personas que realmente sí nos quieren, en personas que realmente no nos chupan la energía como vampiros emocionales. Por otra parte, nuestro trabajo es un tema más delicado, pero al final redunda en lo mismo. Si realmente es un trabajo que no nos llena, que no nos hace sentir bien, que nuestros compañeros nos están tocando los cojones constantemente, o que nuestro jefe o nuestra jefa es un capullo y no nos valora, sino todo lo contrario, pues al final puede ser algo difícil, pero merece mucho más la pena dejar ese trabajo. Por mucho que estés abandonando una seguridad económica y tal, que sí, que está claro que hoy en día quien tiene un trabajo tiene un tesoro, y es mucho mejor tener trabajo que te toque la lotería, soy consciente de eso. Pero sin embargo, en un trabajo que por mucha seguridad económica que nos dé, estamos malgastando nuestro tiempo de vida que no vamos a recuperar en un trabajo que no nos llena y en unos compañeros que no nos ayudan. Y nuestra relación de pareja, más de lo mismo. Entonces, al final cuando muchas veces se instala ese sufrimiento y llegamos a un punto en la vida en el que nos damos cuenta de que muchas veces estamos con esa persona por estar, que realmente no somos felices, pero es como afrontar ese miedo a estar solo o a estar sola nos aterra tanto que no queremos ni siquiera pensar en dejar a esa persona. Y estamos viviendo en un bucle de insatisfacción muy grande. Entonces, puede que nos dé vértigo el hecho de cortar esa relación, al igual que veíamos antes con las amistades, pero al final es cuando realmente nos decimos sí por primera vez a nosotros. Es cuando realmente empezamos a entender que es realmente la autoestima, dejar de permitir conscientemente que los demás nos roben esa energía, nos roben esa alegría, ese entusiasmo, esa vitalidad, y empezar primero a valorarnos y a querernos a nosotros mismos. Entonces, en el momento en el que nos deshacemos de estas personas que no nos hacen bien, en ese momento empezamos por primera vez, a priorizarnos, a querernos, a respetarnos conscientemente, a elegirnos a nosotros mismos. Dejamos de elegir aquello que nos hace daño y empezamos a elegir aquello que nos hace bien. Y de forma paulatina y gradual empezaremos a sentir esa autoestima. Obviamente no todo recae sobre los demás, también hay que trabajarse a uno mismo, conocerse a uno mismo, dedicarse tiempo a respetarse a uno mismo. Y en el tema de la autoestima incluyen muchísimo hábitos como la alimentación, el descanso, el ejercicio, etcétera, etcétera. Al final obviamente contribuyen muchísimo al bienestar general, pero dentro de la parte que atañe a los demás, a nuestro círculo social, mucho tiene que ver estos pasos que hemos dicho. Y insisto, recalco y remarco que no es sencillo, no es fácil. O sea, renunciar a todas estas cosas son cosas muy difíciles, pero realmente a veces son necesarias para dar ese salto de fe. Es decir, no sé dónde voy a caer, no sé qué va a ser de mí después de esto, pero estoy cansado de sufrir, estoy cansado de sentirme mal y de permitir que los demás me hagan sentir mal. Y es entonces cuando realmente dejamos de decirle sí a los demás,
les decimos no y nos decimos sí a nosotros mismos. Y en ese momento es cuando realmente sucede ese punto de inflexión, es cuando realmente empezamos a querernos a nosotros mismos, empezamos a tenernos en cuenta, empezamos a darnos el permiso a nosotros mismos de sentirnos bien. Y es entonces cuando esa magia psicológica hace su efecto, cuando realmente empezamos a sentirnos bien, poco a poco. Y probablemente cuando empecemos a sentirnos bien, empezaremos a hacer esos cambios necesarios. Es como esa causa-efecto. Y será un bucle que se retroalimente. Y probablemente también sintamos una motivación bastante creciente. Al final también tiene mucho que ver el tema de la autoestima con el ego, con ese gran insatisfecho que todos tenemos y que siempre quiere más, que siempre está en esa situación de carencia y que es ese gran tirano, que no nos vamos a deshacer de él, pero que muchas veces necesitamos silenciar para estar en paz. Entonces, cuando realmente hemos aprendido y hemos logrado hacer esos recortes necesarios, esos sacrificios necesarios en nuestra vida para poder estar bien y en paz con nosotros mismos, y estamos en esa senda, en ese camino de querernos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, valorarnos, respetarnos a nosotros mismos. Y también muchas veces eso pasa por eliminar esa autocrítica negativa, es decir, después de un error que hemos cometido, de decir, es que siento que la he cagado, es que soy un gilipollas porque he metido la pata, o es que soy un X porque podría haberlo hecho mejor. Cuando recurrimos de manera automática, y esto viene de un aprendizaje muy, muy anterior, o sea, es decir, desde muy pequeños, cuando recurrimos a esto, estamos yendo en contra de la autoestima. Porque nos estamos echando por tierra algo que es inevitable, cometer errores, no solo inevitable, sino necesario para aprender y para mejorar. Y es entonces cuando, en ese momento que recurrimos a esa autocrítica negativa, estamos dejando de valorarnos, estamos dejando que la vida siga su curso. Necesitamos cometer errores. Obviamente nadie quiere equivocarse. Bien, ya tenemos la primera obviedad. Pero necesitamos meter la pata para aprender, para que cuando seamos mayores consigamos esa sabiduría, para que una vez hayamos hecho esa cagada monumental, aprendamos que la próxima vez no tengo que hacerlo de esa manera. Tengo que probar. He obtenido un resultado que no me ha gustado, que no era el que yo esperaba, que no era el que yo necesitaba. Voy a hacerlo mejor la próxima vez. Pero sin machacarme, pero sin echarme por tierra. Porque todos cometemos errores y al final esta autocrítica negativa lo que hace es reforzar esa idea de tengo miedo a equivocarme. Tengo miedo a fallar, tengo miedo al éxito, pero sobre todo y principalmente tengo miedo a equivocarme. Coño, hay que equivocarse, tenemos que cagarla, tenemos que meter la pata, porque si no, no hay manera de avanzar, no hay manera de evolucionar. Así es como realmente conseguimos avanzar. Y a través de esos errores, a través de esas primeras parejas que nos lo hicieron pasar tan mal, que sufrimos enormemente, a través de esos amigos o amigas que lo único que hacían era echarnos mierda constantemente y que no nos tenían en cuenta, a través de esas relaciones familiares que son auténticos vampiros emocionales, ahí es cuando realmente aprendemos. Y es necesario, aunque sea sucio admitirlo, es necesario pasar por todo esto para aprender y para valorar y para darnos cuenta de que tenemos que priorizarnos, de que yo me merezco estar bien, de que nos merecemos estar en paz con nosotros mismos y tener una autoestima saludable. Y que ante las dificultades de la vida que vendrán,
no vamos a echarnos por tierra nosotros mismos. No vamos a ser duros con nosotros mismos. Vamos a levantarnos, vamos a darnos un abrazo y vamos a decirnos, esta vez he cometido un error, no pasa nada, la próxima vez me esforzaré por hacerlo mejor. Y ya está. Y poco a poco, y nos lo tomamos con calma. Y si a la primera vez no me sale, la segunda. Y si a la segunda no me sale, la tercera. Y así hasta que me salga. Porque al final así es como evolucionamos, así es como aprendemos, así es como cambiamos. Y cuando llegue realmente ese día en los que he hecho todos esos saltos de fe, esos sacrificios, me he deshecho de personas que lo único que hacían era hacerme sentir mal, puede que, si soy constante y tengo esfuerzo genuino por tratarme bien, por sentirme bien conmigo mismo, conmigo misma, puede que llegue el día en el que pueda afirmar a voz en grito, soy el amor de mi vida. Y ahí es cuando realmente me sentiré verdaderamente libre, porque me daré cuenta de que el hecho de que yo esté bien, el hecho de que mi autoestima esté bien, no dependerá de nada ni de nadie. El hecho de que yo esté bien no dependerá ni de que tenga un trabajo, ni de que no lo tenga, ni de que tenga pareja, ni de que no lo tenga, de que tenga amigos o que no los tenga, de que tenga hobbies o no, de que tenga familia o no la tenga. Y ahí es cuando realmente me sentiré verdaderamente libre. Y no seguiré permitiendo el hecho de prostituir mi felicidad por los demás. Bien, y hasta aquí el vídeo sobre autoestima. Espero que os haya gustado. Soy consciente de que me he venido de arriba, pero es un tema que siento muy dentro de mí, sinceramente. Y nada, que tengáis un buen fin de semana. Puede que veáis esto un lunes, pues bueno, el siguiente fin de semana. Y muchísimas gracias por estar al otro lado, de verdad que me dais muchísima fuerza. El otro día me di cuenta de que un vídeo había alcanzado las 60 visualizaciones. Buah, para mí ya es acojonante, la verdad. Es maravilloso. Ojalá llegara a las 100, eso ya sería para hacer una fiesta. Y nada, y poco a poco yo voy a seguir subiendo vídeos de manera lo más constante que pueda. Y insisto, muchísimas gracias por ver este vídeo y espero que te haya servido. Hasta otro. Gracias.